Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Romanos 5:8 se cita constantemente como una declaración sobre el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las personas que lo citan tienden a enfatizar la parte del amor. El hecho de que Dios ama, el hecho de que Cristo murió. Pero la palabra que hace el mayor trabajo teológico en esta oración no es amor, y tampoco es murió. Es mientras. Mientras aún éramos pecadores. No después, no una vez que nos habíamos limpiado. No una vez que habíamos demostrado suficiente remordimiento o esfuerzo religioso o buenas intenciones. Mientras, el momento es el escándalo. Pablo había pasado 4 capítulos enteros, los capítulos 1 al 4 de Romanos, estableciendo el caso de la culpa humana universal. Trabajo primero con los gentiles, luego con los judíos. Nadie puede reclamar una exención. Todo el mundo se encuentra ante Dios como un acusado sin caso posible. Luego llega a Romanos 5, y comienza a describir lo que Dios hizo. Y la estructura lógica que construye es deliberada. Sería suficientemente notable, dice en el versículo 7, que alguien muriera por una persona justa. Quizás por alguien verdaderamente bueno, alguien se atrevería a morir. Pero luego el versículo 8 aterriza el contraste. Mientras aún tenemos el estatus de pecadores, sin ningún cambio de condición, Dios demostró su amor a través de un evento, un acto histórico, la cruz. Romanos 5 no comienza con el versículo 8. Para entender lo que Pablo está haciendo, hay que seguir el argumento desde el versículo 1. Acaba de concluir en Romanos 3 y 4 que la justificación, ser declarado justo ante Dios, viene por la fe y no por las obras de la ley. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la tesis. Romanos 5 describe luego las consecuencias de esa justificación. Primero, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resultado relacional. Segundo, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Ese es el resultado posicional. Tercero, esperanza en el sufrimiento, porque el sufrimiento produce perseverancia, que produce carácter, que produce esperanza. Luego Pablo hace la pregunta, ¿cómo sabemos que esta esperanza no nos decepcionará? ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá? Esa es la pregunta que responde el versículo 8. Dios ya ha proporcionado evidencia. Ya ha demostrado su amor, no en un sentimiento ni en una proposición teológica, sino en un evento histórico que tuvo lugar antes de que cualquiera de los romanos a quienes Pablo escribía hubiera hecho nada para merecerlo. La prueba del amor de Dios no es experiencial, es evidencial. Es la cruz plantada en el tiempo, antes de que ningún mérito humano estuviera presente para justificarlo. El griego de Romanos 5:8 merece una lectura cuidadosa. La palabra traducida como muestra es sunistemi, y no es una palabra suave o emocional. Sunistemi significa demostrar, establecer, presentar evidencia, probar. Se usa en contextos legales y filosóficos para presentar un caso. Pablo está diciendo que Dios no solo declara sentimentalmente su amor. Está presentando pruebas. La evidencia que presenta es la cruz tratada como un evento histórico que puede ser señalado. Luego la frase critica, et y amartolon onton, literalmente mientras aún siendo pecadores. El participio presente captura un estado activo, no ex-pecadores, no pecadores que estaban a punto de dejar de pecar, actualmente, activamente, en el estado de pecado. Luego, apetanan, Cristo murió. En griego es tiempo aoristo, lo que indica una acción completada en un punto específico en el tiempo. No es abstracto ni continuo. Es un acto terminado colocado en un momento preciso de la historia. Y ese momento fue mientras los beneficiarios eran todavía acusados en el caso que Pablo había pasado 4 capítulos construyendo. El escándalo del momento es lo que hace creíble el amor. Un amor que espera a que su objeto lo merezca no es gracia. Lo que Pablo describe aquí es un amor que actúa en ausencia de cualquier mérito, hacia personas cuya condición moral en el momento del acto era de rebeldía activa. Romanos 5:8 está en el centro de uno de los debates teológicos más duraderos del cristianismo. ¿Por quién murió Cristo, y cómo se hace efectiva su muerte para cada individuo? La lectura reformada o calvinista sostiene que Cristo murió específica y efectivamente por los elegidos, aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. La expiación es particular y cierta. El mientras aún éramos pecadores se refiere específicamente a los elegidos en su estado anterior a la conversión. La lectura arminiana sostiene que Cristo murió por todas las personas, sin excepción, pero que la expiación se recibe mediante la fe. El momento, mientras aún éramos pecadores,
enfatiza que no se requiere mérito previo, pero la fe sigue siendo la condición para recibir lo que la cruz logró. La teología católica entiende la muerte de Cristo como el sacrificio suficiente y universal, aplicado a través del bautismo, la vida sacramental y la participación continua en la Iglesia. La iniciativa es enteramente de Dios. La lectura ortodoxa oriental enfatiza la teosis y la transformación de la naturaleza humana a través de la muerte y resurrección de Cristo, viendo la cruz como la derrota de la muerte misma más que principalmente como una transacción legal. A pesar de estos desacuerdos significativos sobre el mecanismo, toda corriente de la teología cristiana coincide en el punto que Pablo está realmente haciendo. La iniciativa fue enteramente de Dios y se tomó sin esperar a que los seres humanos la merecieran. El mientras no está en debate. Es el fundamento. El peso práctico de Romanos 5:8 es directamente proporcional a cuánto honestidad aplicas a la palabra mientras. La mayoría de las personas tiene un sentido instintivo de que necesitan estar en cierta condición antes de poder acercarse a Dios, que necesitan haber limpiado algo, resuelto algo, dejado de hacer algo, o al menos demostrado una intención sincera de cambiar, antes de que el amor de Dios les sea disponible. El argumento de Pablo en este versículo es que este instinto, por comprensible que sea, es una mala lectura de lo que ocurrió en la cruz. El acto de demostración que Pablo describe fue realizado cuando la condición de los destinatarios estaba en su peor momento, no en el mejor. Eso no significa que el arrepentimiento sea irrelevante o que la transformación moral sea poco importante. Romanos 6 aborda exactamente esa pregunta de inmediato. Pero sí significa que la disponibilidad del amor de Dios no depende de tu condición actual. Cualquier culpa, distancia, fracaso o complejidad moral que lleves contigo ahora mismo. Pablo está diciendo que la cruz fue plantada justo en medio de ese terreno, no al otro lado de tu mejora. No esperando a que te abras camino hasta un punto donde pueda aplicarse, aquí mismo, mientras. Esa sola palabra es la arquitectura de la gracia. Romanos 5:8 es la evidencia de Pablo de que el amor de Dios no es sentimental sino demostrable. El griego sunistemi significa demostrar y establecer, y lo que Dios demuestra es un evento histórico colocado en el peor momento posible para sus beneficiarios. La palabra mientras lleva el argumento teológico completo. Dios no esperó. El amor llegó antes del mérito, antes del arrepentimiento, antes de cualquier cambio de condición. Eso es lo que significa la gracia cuando se define por un acto histórico y no por un sentimiento. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.